Día, Cookie Crochetera del mundo, ¿cómo estás? Aquí, con este vestidazo que nos vamos a tejer hoy, pasito a pasito desde cero, con cookie truquis y con todo. Imitación al que llevaba una de las artistas favoritas de Claudia y de Sandra, fans incondicionales. Por eso no me quedado más remedio, por eso y porque es muy bonito, tejer este modelazo. Así que si te gusta, quédate que comenzamos. Antes de esto, espera, sígueme en el resto de redes, por supuesto, déjame tu comentario, regálame tu cariño. Y ahora ya sí, vámonos con el tutorial. Decirte que en el blog tendrás muchas más explicaciones de todo el detalle vestido. Bien, lo primero vamos a tejer la muestra. Yo voy a tejer con un 4 milímetros, pero las cadenas iniciales las voy a tejer con 4,5 milímetros. Y vamos a empezar poniendo cadenas. Primer truco, las voy a hacer con un 4,5 para que queden flojísimas. ¿Por qué? Porque si nos quedan flojísimas, no nos va a tirar el tejido por ningún lado. Entonces, flojísimas. Vamos a hacer la muestra y para eso uno de los primeros cookie truquis que tenemos que os quería contar. Voy a ponerlo aquí para que no nos moleste y tengamos como que el fondo muy limpio. Que no vamos a contar los puntos, ¿vale? Entonces vamos a empezar a poner cadenas sin tener que contar porque así es más cómodo. Cambio mi ganchillo y engancho con el 4, que es con el que yo quiero tejer mis puntos. Taylor Swift. Y vamos a empezar a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Bien. En la cuarta voy a poner un primer punto alto. Y van a ser 2 puntos juntos, ¿vale? De que van a formar parte de lo que son 3. De lo que es el punto típico del granny. 3 puntos altos. Pero en las esquinas voy a tejer 1 o 2. En este caso, 2. Y ahora voy a saltar 1, 2 y en la tercera de las cadenas voy a poner 3 puntos altos. No voy a dejar cadena de separación porque al ser un suéter, un vestido, cuanto más tupidito nos quede, mejor, o al menos así lo veo yo. Por tanto, no hay ninguna cadena de separación entre el punto, queda más cerradito. Esto en mi opinión. Puedes decidir dejar el espacio. Vuelvo a dejar 2 cadenas abajo y tejo en la tercera otra vez 2 puntos altos. 3 puntos altos, perdón. 2 y 3. Bien, entonces saltando 2 cadenas me agarro en la tercera y vuelvo a tejer 3 puntos altos. 2 y 3. De pronto salto 1 y 2 y en la tercera de nuevo. Bien. 2 y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Esta va a ser la última. El último bloque de 3 que teja. Bien. 3. Y ahora, y para terminar, salto 1 y 2 y en la tercera solo tejo un punto alto. ¿Vale? Así voy a tejer la primera de las vueltas de mi vestido o de mi prenda, lo que tú quieras tejer. Fijaros, todas estas cadenas me han sobrado, después las quito, ahora no me preocupan. Voy con la segunda de las vueltas y voy a tejer 3 cadenas para subir, voy a dar la vuelta y voy a tejer dentro del hueco solo un punto alto, es decir, 2 en total. Y me voy al primer hueco que hay de separación entre los bloques de puntos altos y ahí dentro tejo mis
uy, perdón, que he puesto 2 hebras. Vuelvo a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Me voy al siguiente bloque y tejo otros 3. 1, 2 y 3. Voy al siguiente hueco y otros 3. 1, 2 y 3. Y así hasta llegar al último. 1, 2 y 3. Me voy al último de los bloques, tejo mis 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y termino con un punto alto que puedo tejer en el hueco de los dos que hay. Ahí. Así voy a terminar mi vuelta. De nuevo, 1, 2 y 3 cadenitas para en el mismo hueco del primer punto tejer uno más. Es decir, tejo otro punto alto. Voy a empezar siempre con 2 o con 1, con 2 o con 1. Y ahora me voy al siguiente hueco, al primer hueco que me encuentro y tejo 3 puntos altos. 2 y 3. Así voy a tejer todas las vueltas. Bien, así voy a tejer yo todas las vueltas. 3. En concreto, y siguiendo la secuencia de este vestido que pretendemos hacer, voy a hacer 5 vueltas con este color. 3. Vamos a tejer estas 5 vueltas. Voy a llegar hasta el final para ver la tercera vuelta cómo se termina y después ya es repetir y repetir. Pero vamos a ver cómo la terminamos. Verás, 1. Este es mi último hueco que se presenta. Entonces, en la separación entre los dos o enganchado aquí, como queráis, ¿vale? Enganchado o en el medio de los dos, tejemos el último bloque, el último punto alto. Así voy a tejer todas las vueltas. Vamos a hacer las 5 primeras y nos encontramos para cambiar el color. Bien, ahora ya tenemos las 5 primeras vueltas tejidas de nuestra muestra. Ahora nos queda, bueno, yo voy en este sentido, ¿vale? Entonces ahora iría por la vuelta marrón. También podría ir por este, ¿bien? Pero voy a tejer el marroncito. Entonces ahora con el marroncito voy a cambiar de color al marroncito. Aquí tenemos la opción de dejar la hebra suelta y meter la siguiente y luego esconder las hebras, o hacer esto. Que yo personalmente voy a hacer esto, porque no me gusta nada la aguja de coser. He quitado el último punto de mi ganchillo y he marcado hasta donde ocupa. Tiro de él y tengo la medida exacta donde se va a acabar o donde la cabecita del punto se va a quedar de otro color si cambiara el color. Entonces voy a hacer eso. Desde ahí defino hago este huequito. Hago ahí, así. Ahí, que se me quede ahí. Y voy a poner el nuevo color de esta manera. De abajo hacia arriba meto el nuevo color. Y ahora voy a hacer que gire. Si os fijáis, siempre tengo sujeto o de aquí o de aquí para evitar que se me mueva ese medio. Voy a hacer que gire el nuevo color por el antiguo color. Y ahora voy a meter la puntita del nuevo color por el lazo que hemos hecho al principio. Esto es mucho más fácil cuando lo hace uno solo sin que se esté grabando, aunque parezca mentira. ¿Veis? Ya lo tengo ahí metido. Suelto el nuevo color que tenía enganchado aquí atrás, ¿habéis fijado? Y tiro de las dos. ¿Os fijáis en el nudo? Este es un nudo marinero que al parecer no se suelta nunca, 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 porque me lo ha dicho un marinero. Yo hoy por hoy no se me ha desmontado nada. Tiro, aprieto fuerte, fuerte, fuerte y tengo un gran nudo tejido, ¿vale? Si tiro de él no se desmonta el nudo, con lo cual ya puedo cortar las hebritas porque voy a continuar con el tejido
correctamente. Las debí cortar más cerca, ¿vale? Pero como tengo tan lejos el tejido, no quiero arriesgarme a cortarlo de más, porque si no se debe cortar de más, ¿vale? Ahí ya cambio y al acabar el punto ya tengo dentro el nuevo color completamente disimulado, ¿veis? 3 cadenas y he cambiado sin enterarme el color, sin que me quede ningún tipo de hebra pendiente. Tejo limpio, es como si hiciese unión de tejido, unión de hebras cuando se acaba la hebra en la que estoy. ¿Veis? No se nota, está perfecto y nos olvidamos de tener que estar escondiendo el tejido. Con lo cual hemos ganado y adelantado un montón de tiempo. Vamos a volver a tejer esto, vamos a hacer esto mismo con el nuevo color que vamos a poner, que es el beige. Vale, vamos allá. Termino esta vuelta y aquí vamos a introducir el nuevo color. 2. Llega el momento de cambiar de color y yo tengo que cambiar al beige, pero en este caso yo puedo cambiar o dejarlo porque voy a tener que estar tejiendo distintas vueltas con este color. Entonces puedo dejarlo, introducir el nuevo color en este caso, ¿vale? Porque las 5 vueltas las puedo hacer sin tener que cortar la hebra. Os cuento, o cambiamos y como hemos hecho aquí vamos cambiando los colores o tejemos de la siguiente manera. Metemos esos 3 colores ahí, nos olvidamos del hilo marrón, lo dejamos ahí guardadico y seguimos tejiendo. Tendremos que esconder la hebra, veis, pero bueno, nada más, los 2 puntos y seguimos tejiendo la vuelta hasta el final. Vale, vamos a irnos hasta el final. Sigo tejiendo toda la vuelta en este color. Chiquilla, sal de ahí. Hebrita, sal de ahí. ¿Cómo va? ¿Qué os está pareciendo? Todavía es pronto, ¿verdad? Pero la idea, ¿habéis visto cómo queda? Queda espectacular. Bueno, pues entonces 1, 2, los últimos 3 puntos altos y me quedaría uno más, el de cierre. Ahí, el que equidista. Bien. Bueno, para olvidarme del punto, que si se desmonta, que si no sé qué, lo que voy a hacer es cerrarlo. Lo voy a pasar por aquí. Pero lo dejo ahí, lo dejo y retomo la hebra marrón. Retomo la hebra marrón porque como aquí voy a tener un ribete o lo voy a coser, no me hace falta, no me molesta que esté esa hebra por ahí. No me molesta nada que esté. Con lo cual yo voy a tejer esos 3 puntos y empiezo a tejer la vuelta como si nada. ¿Qué va a ocurrir? Que algunos puntos van a estar derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés y otros van a estar derecho, derecho, revés, revés. Pero como el derecho y el revés no se aprecian, no se diferencian, pues nos da un poquito igual. ¿Veis? Revés, revés, derecho, derecho. ¿Pero quién lo ve? ¿Quién se fija en esto? Nadie. Pero nos hemos ahorrado un pelín de tiempo en hacer nudos y más que tiempo, nudos que esconder hebras y que nada, porque después nuestro ribete, nuestro vestido se va o a coser por aquí o va a llevar un ribete en cualquier caso. Con lo cual, no tenemos que preocuparnos de esa hebra que se queda ahí. ¿Ves? Porque después la vamos a ir escondiendo. Entonces, a mí esta opción me parece la más inteligente, sinceramente,
porque en el tejido no se va a notar cambio, pero nosotros hemos ahorrado tener que esconder. Si cortamos las hebras, tener que esconder pues 4 hebras, porque aquí vamos a ir del tirón, esta y las dos siguientes, ¿vale? Así que yo ahí lo dejo, cada uno que decida, ¿bien? Están libres de o cortar hebras, como yo he dicho, o dejar las hebras y después tejer, ir cortando hebras y esconderlas después todas. Y aquí yo me traigo el nuevo color al cambiar la vuelta. Dejo el color aquí, porque después voy a tener que volver a subirlo. 1, 2 y 3 y sigo tejiendo. He cambiado como si tal cosa. Ahí está mi hebra para arriba. Bien. Bueno, pues esto es lo que así es como vamos a tejer si queréis. O sea, esta es una opción. ¿Vale? Opción 1, ir contando hebras y que se nos queden todas. Y luego esconderlas. Opción 2, la de los nuditos. Y opción 3, en estas 5 vueltas, esto. ¿Vale? Pues ahí ya, absoluta pura decisión de cada personita. 2 y 3. 1, 2 y 3. Vamos allá, sigue tejiendo, sigue tejiendo. Y los últimos 2. 1 y 2. ¿Vale? Por eso yo me da igual empezar por 1 o por 2. Aquí empecé por 1 y acabo por 2. Antes empezaba por 2 y acababa por 1. Da igual. ¿Vale? A mí personalmente me da igual. Aquí, ¿qué hago? Acabo mi punto. Pero en este caso ya... bueno, aquí ya cierro mi vuelta. Aquí ya no acabo. Ya cierro mi vuelta. Con lo cual esta hebra la voy a tener que esconder. Pero ya la corto. Esta hebra y esta las tengo que esconder. Pero aquí, la marrón, me la vuelvo a subir. Y ahí sí engancho el punto. Puede ir por fuera o puede ir enganchado, pero bueno, ahí me gusta más, fíjate, enganchado. Y aquí tejo como corresponde. En este caso me tocan 2 porque aquí había una, pues tejo 2. Tan fácil como esto, chicas, ¿vale? Nada más va a cambiar. Todo esto, pues alternativas, cookie truquis, ya lo veis. A mí personalmente, pues me parece la mejor de las maneras, claro. Pero ¿qué voy a deciros yo? Que no me gusta nada tener que esconder hebras. Pues de esta manera, y tampoco no me gustan mucho la idea de los nudos, no te creas. Pero aquí, pues, bueno, me parece una alternativa bastante considerable, la verdad. Aquí ya solo tengo que esconder, que quitar, o sea, que cambiar al color moradito. 2 y 3. Con el último de los puntos, que tiene que ser cambiar con el moradito. Voy a por él. Ahora mismo me quedan por cambiar al moradito. Bueno, pues voy a hacer el cambio así. Voy a hacerlo de nuevo, os lo repito. Bien, os lo repito. Y para acá lo pasamos. Lo pasamos y tiene que meterse por ahí. Ahí está. ¿Lo veis? Entonces ya apretamos fuerte porque así ya lo tendremos. Listo. Cortando las hebras estaremos dispuestos a terminar nuestra muestra con 2 hebras, con 2 vueltas, perdón, del color moradito. Acabamos esta vuelta. ¿Veis? Es que queda perfecto.
1, 2 y 3. Seguimos con el morado y lo tenemos. Vamos allá. Y ahora, y considerando dónde termina mi punto, voy a deshacerlo. Y ahí es donde tiene que quedar la unión de puntos. Entonces yo ahora separo, paso mi nuevo color y ahora lo tengo, tiene que atravesar, tiene que pasar de atrás hacia adelante, tiene que ir de atrás. Mi color está aquí y ahora tengo que pasar esta hebra por ahí. ¿Veis? ¿Que se está haciendo el nudo? Pues lo hago del todo, lo aprieto y ya puedo quitar los sobrantes porque tengo escondido perfectamente. Y no tendré que esconder después las hebras. Tengo hecha una unión perfecta que no se va a notar porque lo vais a ver ahora. Esta vez está perfecto. Esta vez ha quedado perfecto, ¿veis? Y no se nota el cambio de color ni tengo que esconder hebras. Doy las 3 cadenas y tejo dentro el punto alto porque tengo 1, aquí ahora 2. Y me voy a seguir tejiendo mi secuencia. ¿Vale? ¿Os parece? ¿Qué os ha parecido este cookie truqui? Espectacular. Voy a seguir tejiendo así hasta las 5 vueltas alternando. Bien, tengo las 5 de color salmón y las 5 alternando el beige con el marroncito. Bien. Ahora me queda poner estas 2 de violeta y habremos terminado. Y vamos a enganchar los colores de la misma manera porque si os fijáis es que es genial. Es que es absolutamente fantástico. Entonces, pues lo que os digo, vamos a dejar aquí el ganchillo, vamos a marcar donde está el punto y a partir de ahí dejamos ese huequito. Hemos de tratar que este aro no se nos mueva para que el nudito quede justo ahí, en la medida en que podamos, ¿vale? Entonces, ahora mismo ya vamos a ir haciendo ahí, de un lado o de otro que esté enganchado. Lo giramos ahí y tiramos. Y tiramos de todas las hebras y quedará cortado, quedará enganchadísimo y perfectísimo. Personalmente me encanta esta idea. Y vamos entonces a tejer el último punto, se nos termina ahí la hebra y empezamos con el nuevo color y las 2 últimas de las vueltas. Bien, pues vamos allá. 2 y 3. Bien. Tejemos ahí las últimas 2 vueltas y ya tenemos completo el motivo que vamos a estar repitiendo para tejer nuestro vestido a crochet que llevaba, o como el que llevaba Taylor Swift. Y que está causando furor y que todo el mundo está tejiéndose. Entonces, bueno, ahí tenemos, aquí tenemos mi versión del vestido. 2 y 3. Que quiero hacer lo más fiel a la realidad. 1, 2 y 3. Una vuelta, un puntito dentro del hueco de separación entre el último punto y el último motivo de puntos y repetimos ya tal cual. La verdad es que tejer el punto granny es por excelencia el punto del crochet, y por excelencia facilísimo, o sea, porque no hay que pensar, o sea, no hay que ni que mirar, quiero decir,
porque como hay que buscar el hueco y tejer sobre el hueco y encima no hay ni que hacer cadena, pues no te la puedes olvidar. Siempre agarras la directa con el punto alto y listo. Más fácil imposible. Y más cookie tampoco. Siento deciros que la última hebra del tejido sí que la vamos a tener que esconder. Pero también tengo que decirte que la vamos a utilizar para... La vamos a dejar larguita para coser las piezas, porque vamos a tener en algún momento que unirnos con tejido. Corto. Paso la hebra por aquí para que no se me desmonte el punto. Y tengo terminada la muestra que voy a estar tejiendo todo el tiempo para tejer nuestro vestido. ¿Ya? ¿Fácil o no? ¿Veis que los bordes se nos quedan rectitos? No tenemos que esconder las hebras porque estos puntos, estos nuditos están completamente disimulados y fantásticos. Y nada más que decir que vamos a ir a ver cómo hacemos, cómo tejemos este jersey. Para eso lo que vamos a tener es que tejer a las medidas que nosotros necesitemos. Cierto es que vamos a necesitar tener las medidas con totales y muy justitas o incluso con alguna negativa en cuanto al largo. Porque pesa, el tejido al ser un vestido pesa y puede quedarnos más largo de lo que pensemos. Yo he puesto una holgura negativa de casi 10 centímetros. Con eso os lo digo todo. No llega casi, no llega a 10. Han sido 7. ¿Vale? Pero luego ya lo vas a ver todo esto en el blog. Ahora tengo la primera de las prendas tejidas, que es mi espalda. Y tengo separado lo que yo quiero que sea el cuello. Entonces vamos a ir tejiendo. Perdón. Vamos a tejer por... Esta la he empezado por aquí, entonces vamos a hacerlas absolutamente iguales y después pondremos una pegada al otro. Vamos a empezar a tejer esta hasta que lleguemos aquí, es decir, un motivo completo y 2 vueltas más. Y vamos después a tejer disminuciones. Según esta muestra, ¿cuántas repeticiones o cuántos motivos he puesto yo, he tejido yo? Pues vamos a verlo. 1, 2, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Y os cuento cuánto mide para que tengáis una referencia exacta de lo que yo estoy haciendo. Aunque todo esto va a estar, insisto, en mi blog, ¿vale? Y mide exactamente 76 centímetros. ¿Vale? 76 centímetros. Con lo cual ya tenéis todas las medidas mínimas necesarias en mi caso. Y he tejido 4 repeticiones completas. Y me mide, ya lo dejamos todo hecho. Bien, y me mide todas las 4 repeticiones completas, me mide 52 centímetros. ¿Vale? Bueno, ahora que tenemos el ancho que necesito, voy a darle unas 6 vueltas a este lado y 6 vueltas a este de puntos que nos van a dar la formita a la manga. ¿Por qué digo esto? Porque ahora yo mi siguiente vuelta, que ya empiezo con el color, a ver, esto es, que ya empiezo con el color salmón de nuevo, bien, la voy a empezar dejando durante estas 6 vueltas siguientes hasta aquí, este ancho. Y después vuelvo a retomar el largo completo. Bien, entonces aquí por el revés, esto es. Yo voy a poner mi inicio de vuelta y voy a tejer solo hasta donde está indicado.
hasta donde tengo mi marcador durante 6 vueltas. Bien, pues ahora que tenemos las 6 vueltas tejidas que van a dar forma a nuestra manga, nos queda añadir cadenas para completar de nuevo el total del largo de nuestro jersey. Como estáis viendo, tejemos una fila de cadenas que después, esto es un hilo complementario, porque después vamos a seguir con el hilo que nos toca la vuelta, donde en esa base de cadenas vamos a meter los puntos, las repeticiones que hemos quitado antes, hasta tener el largo total de nuestro vestido. Y seguiremos tejiendo hasta tener el ancho total. ¿Vale? ¿Comprendido? Pues venga, vamos a ello. Hemos incorporado los puntos que nos faltan para tejer, para seguir tejiendo la parte de delante. En este caso hemos dejado el espacio para que nuestra manga quede más recogidita y más cookie. Y ahora ya solo nos queda vuelta, 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 vuelta. ¿Hasta cuándo? Todas estas, ¿vale? Hasta que lleguemos al momento de empezar de hacer nuestro cuello, de hacer las disminuciones para hacer nuestra forma del cuello, ¿vale? Tan fácil como eso. O sea, ahora seguimos vueltas, 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 igual como hemos hecho en la parte delantera. Pues venga, seguimos todas estas vueltas, ¿vale? Entonces tengo estas marcas, que esta define el medio de todo mi tejido. Estas dos es la parte que voy a dejar sin tejer, pero recta, y de aquí a aquí las disminuciones que voy a ir haciendo para dar la formita al cuello. Entonces, de momento, pues voy a tejer todas estas vueltas hasta que llegue aquí, que son estas 5, 10, 12 vueltas. Y luego empezaremos a hacer la forma de nuestro cuello, llegaremos hasta aquí, tejeremos recto y hasta aquí y volveremos a hacer el cuello. Y terminaremos con esto. Venga, vamos a ello. A ver, aquí tenemos el delantero todo recogidito. Aquí el espacio de los hombros, ¿no? De lo que serán las mangas. Y aquí este es, perdón, la espalda y este es el delantero. Entonces ahora vamos a hacerle la forma del cuello. He llegado aquí, estoy en esta vuelta justo, ¿vale? Entonces ahora voy a hacerle la forma del cuellito. Voy a hacer forma en el cuello estas 6 vueltas. 1, 2, perdón, voy a empezar en esta y luego 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7. Y voy a ir disminuyendo esas 7 vueltas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a explicar en el mismo color, pero luego cambiaremos, tengo que cambiar color, ¿vale? Entonces, voy a contaros cómo voy a estar tejiendo las disminuciones todo el rato y luego ya voy a poner el color nuevo. Cuando llego al final de mi vuelta, que es la quinta, ya las tengo, 1, 2, 3, 4, 5, sí, voy a terminar tejiendo solo un punto alto. Me corresponderían 2, como aquí, ¿vale? Y ahora voy a hacer 3 cadenas, voy a dar la vuelta y me voy directo al siguiente hueco, no a este, que me tocaría tejerlo, ¿bien? Que estaría aquí, sería este. Pero no lo tejo, me voy aquí y así ya he disminuido. Así de sencillo voy a hacer todas las vueltas. Y voy a bajar, si os fijáis, disminuyo bastante hasta ahí. Aquí empieza mi disminución. Si queréis la podemos marcar para diferenciar, porque se nos puede venir un poco, pero está ahí. Así voy a tejer todas las veces, pero respetando, por supuesto, el color en cada caso. Bien, entonces voy a poner el color marroncito que empieza ahora. Para eso, y siguiendo con el tema de los nudos, que me gusta la idea porque he probado a estirar el nudo y no se deshace. Y me ha dicho un marinero que no se va a deshacer. Entonces me voy a fiar, ya veremos qué ocurre después. La cuestión es que yo desharía este último punto, marcando dónde voy. Aquí está mi ganchillo, voy a ver que no se me caiga, que no se me quite. Y ahora, marcando ese punto, dejándolo marcadito, yo voy a pasar el nuevo color por el medio. Y ahora voy a pasarlo
sujetando siempre el punto de referencia, ¿vale? Para que nos quede más o menos donde corresponde. Esta hebra la tengo que poner por atrás para que cuando ponga el principio de la hebra se me quede en el hueco. Ahí. Se pase por el agujerito que hemos definido. Y al tirar, veis que tenemos dos nudos. Tiro fuerte, fuerte, fuerte y el nudo se va a quedar al medio porque aquí he definido dónde está dónde tiene que ir el nudo y aquí aprieto como una loca, como si no hubiera un mañana. Aprieto todo lo que pueda y cortaré las hebras. ¿Vale? De esta, el color, no voy a ir demasiado a ras porque luego no se va a ver y no sea que te salga el nudo, pero yo corté el nudo. Ahí soy un poquito exagerada, pero prefiero esta. Bien, pues ahora ya sí continúo los puntos porque tengo unido el tejido, tengo unidas las hebras para que se me quede, este es el principio, ¿vale? Para que se me quede el punto cerradito correctísimamente, ¿veis? Y aquí ya empiezo con el nuevo color y mi disminución. Bien. 1, 2 y 3. Y ahí voy a ir tejiendo todo el tiempo, cada vuelta como corresponde hasta que llego aquí y vuelvo a tejer de la misma manera. Aquí el último punto y el siguiente. Vale, venga, pues así vamos a tejer las siguientes 6 vueltas ya. Es decir, acabamos de hacer esta y hemos empezado esta y tejeremos esta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 más. ¿Vale? Haciendo estas disminuciones. Vamos a ello. He llegado al final de este color beige y tengo que cambiar de nuevo el color, pero además tejer la disminución. Entonces, con este último yo tejo ahí solo uno. Ya se me está viniendo sin querer, ¿os fijáis? Porque me falta un punto. Pero además tengo que cambiar el color. Voy a poner el nuevo color, ¿vale? Voy a repetir la maniobra todo el tiempo, ¿eh? Entonces, cambio el nuevo color. Vale, tengo ahora que cambiar el color y de la misma manera ya he hecho el ensamble del nuevo color y tejo 1, 2 y 3 cadenitas, doy vuelta y empiezo saltándome. Ahí no tejo nada, me voy al siguiente y tejo mis puntos. Así de sencillo va a ser todo el tiempo, ¿vale? Y estamos dando esa formita a nuestro... Estamos dando formita a nuestro cuello. Un poquito, que tampoco tanto. Pero para que se quede abiertito. ¿Bien? Ahí está. Pues nada, tejemos, seguimos tejiendo así. Mirad cómo lo llevo ya. Bueno, aquí está ya mi formita de la manga, ¿veis? La manguita. Y ya tengo la formita del cuellito, el cuello recto y ahora tengo que tejer los aumentos hasta ahí. Tengo que aumentar el cuello. A ver, espera, aquí. Ahora me queda aumentar las vueltas, tejer todas las vueltas, pero aumentando los puntos como los he disminuido aquí. Ahora aumentarlos. Y para eso voy a tejer todas las vueltas de la siguiente forma. En lugar de tejer disminuciones, pues vamos a tejer aumentos. Y para eso, y según el color que corresponda, por supuesto, en mi último hueco voy a tejer 3 puntos altos. 2 y 3. Voy a tejer una cadena de separación para que sea más fácil y lógico, ¿vale? Aquí el punto lo hacíamos más holgadito, aquí, o sea, este punto por definición nos va a salir más estirado, más elongado. Aquí voy a poner una cadena porque va a ser más cómodo para verlo, ¿vale? Y seguido 1, 2, 3 cadenitas, bien, y voy a poner los puntos en este hueco. No sería necesaria la cadena, ¿vale? Pero quizá lo estoy poniendo para que hagamos una mejor visualización de dónde tenemos que poner el ganchillo. Como estamos creando puntos, bien, en lugar de 3 voy a poner 4, igual que aquí. Y ahora sobre el primer hueco vamos a poner otra vez 3
puntos altos. Voy a repetir esto de nuevo para evitar problemas, ¿vale? Lo voy a volver a tejer, no os preocupéis. Y vamos al siguiente hueco donde ya ponemos 3 puntos altos, pero quiero que lo veáis así de primerita rápidamente. Bien, ¿veis? Yo tejo, voy a ponerlo sobre otro color, tejo aquí el último bloque y preparo para crecer en el siguiente. Y para el siguiente yo tejo en la siguiente vuelta, yo vuelvo a crear, aquí hemos creado este último, que no sería, y aquí hemos vuelto a crear otro bloque granny, otros 3 puntos altos para ir dando formita. Así todas las vueltas, ¿cuántas? Tantas como las que aquí hemos hecho. ¿Veis que aquí en cada vuelta aparece un bloque nuevo y aquí en cada vuelta nos aparece un bloque nuevo de la misma manera, ¿vale? Venga, lo voy a repetir por las dudas porque a lo mejor no me he expresado bien, voy a tratar de hacerlo de otra forma. Yo creo que es fácil igualmente, pero bueno, no me cuesta nada, así que lo repetimos. Bien, vamos allá. Para cuando lleguemos al final tenemos el último de los huecos y vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Voy a poner una cadenita y un punto alto más dentro todo del mismo hueco. Y ahora 1, 2, 3 y 4 cadenitas, lo que viene siendo 3 y uno de estos, y un huequito para poner dentro del hueco primero, porque estamos tejiendo aumentos, un bloque completo de 3 puntos altos. Bien, que esto no lo hacemos en condiciones normales, lo tejemos así. Y nos vamos ya al siguiente bloque y lo tejemos. Y así hasta el final. Esto lo vamos a hacer cada vez que lleguemos aquí para tejer la formita de nuestro cuello, ¿vale? Para tejer la formita de nuestro cuello y con independencia del color, igual que pasaba aquí, con independencia del color que nos toca, vamos a ir tejiendo, ¿vale? Venga, vamos a hacer todas las vueltas y una vez que tengamos todas las vueltas, pues solo nos quedará tejer en recto de nuevo y ya lo tendríamos, o casi lo tendríamos, mejor dicho. Bueno, ya tengo terminadas, ¿vale? Las 6 vueltas, a ver, el ancho, todas las vueltas del otro hombro, del delantero, y las 6 vueltas más chiquitas como las que hiciéramos aquí para dar forma a la espaldita, a la manga, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer antes que nada es cerrarlo, contaros cómo lo voy a cerrar porque así ya lo tenemos montado, o sea, podemos ir trabajando sobre algo más estructurado, lo vamos a ver mejor, ¿vale? Entonces con el último color que te haya tocado a ti, yo voy a hacer lo siguiente, voy a cerrar de esta manera, ¿vale? Voy a cerrar así porque me gusta, porque quizá para mí es la más discreta que he podido encontrar y que se van metiendo los puntos un poco como dentro del tejido. Bien, entonces, ¿vale? Entonces voy a hacer esta manera de cerrar, que yo creo que luego se va a quedar la que me es discreta cuando lo cerremos del todo. Y es tan fácil como, bueno, voy a simular donde nace el punto granny, ese punto no lo voy a tejer. Y por aquí voy a pasar los 3 puntos deslizados, los 3 del color en curso, ¿vale? Vais a daros cuenta que es como tejer sobre el agujero, pero lo estoy haciendo así sobre todo para que vosotras veáis la teoría de lo que estoy diciendo. 2 y hasta el siguiente. 3. Tejo los 3 dentro del hueco. Os voy a mostrar ahora cómo realmente, si yo lo suelto, están los 3 por fuera. Bien, pero hagámoslo con la sensación que están ahí adentro, porque así vamos a tejerlos más concienciada y más fácil. Bien,
y salto. No lo tejo, ahí no voy a hacer punto deslizado ni nada y me voy al siguiente hueco, con lo cual ya estoy enganchando mi tejido por ahí, que solo se va a quedar enganchado por ese punto, por ese deslizado que tejo atravesando. 1, 2 y 3. Y me voy al siguiente. Bien. Salto ese huequito y me voy a tejer el siguiente bloque de 3 puntos altos del color malva. Y son puntos deslizados, todo lo que estoy haciendo, por supuesto, flojísimos, nada de tensión. Súper flojos, que no haya tensión para que el hilo no nos tire. Me voy al siguiente. Y los otros 3. Ahí adentro. Solo voy a hacer eso. Que es sencillo, es fácil. Y está estupendo. Entonces, lo único eso, la sensación de parece que estoy tejiendo con los dos tejidos, pero la única manera en la que se va a enganchar un lado con otro es aquí, ahora. Pero perfecto tejerlo así, porque nos va a dar la sensación que lo estamos tejiendo juntando las dos piezas. Aquí se junta la pieza realmente. Bien. El resto son como huequitos. O sea, realmente aquí, ¿veis? Es agujerito. Están los puntos. Pero es la mejor manera que a mí es la que a mí más me gusta. Por supuesto, si quieres unir de cualquier otra forma, estás en tu perfecto derecho. ¿Bien? Yo solo te muestro cómo lo voy a hacer yo o cómo he decidido tejerlo yo. Y si hay otra manera que a ti te parece mejor y me la quieres contar, por favor. O sea, te invito a que me la cuentes porque así aprenderemos todas, claro. Si consideras que hay otra que te parezca mejor, la comentamos. Bien. Bueno, pues venga, voy a hacer así hasta el final de la vuelta. Bien, he tejido las dos mangas, ¿vale? Esta ya la tengo unida de la misma forma en la que he unido el vestido, ¿vale? Y mirar, he hecho 3 repeticiones completas y me ha dado para 2 moradas más. O sea, hay 3 repeticiones y 2 líneas de morado. Cada uno, según quiera de grande su manguita, pues pondrá más o menos vueltas. Estas son las que yo he puesto. Y lo mismo, vamos a enganchar por el revés del tejido de mi última vuelta y con la primera de aquí y vamos a cerrar de la misma manera. Bien, después vamos a coser las mangas y vamos a hacer el ribete. Así es como vamos, así es como va esto. Así que, como ya sabemos cómo, vamos a empezar a coser aquí y luego a unir como... Cookie crocheteras, pues hasta aquí el tutorial. Enganchamos las mangas, las cosemos con la aguja que pincha a nuestro cuerpo que hemos tejido de una sola pieza. Hacemos un ribete con puntos bajos todos los perímetros del vestido y tenemos terminada esta maravilla, porque es que no puedo decir otra cosa, que es divina, que estoy pensando en un par de cositas para darle un poquito más de forma y que te las contaré próximamente. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, pues ya sabes, te suscribes al canal, me dejas tu comentario, me lo haces saber y me cuentas, por favor, si te apetecería conocer un poquito más o algunas alternativas que lo hagan un poco más cookie y divino. Nos vemos. Chao, gracias por llegar hasta aquí.